Esta es la voz de tu vida. El podcast de doblaje y locución. Si tuviera que definir el estilo interpretativo de nuestro invitado de hoy, no lo dudaría ni un momento. Diría que Luis Reina es galán de su propia elegancia. Una elegancia en la forma de decir que manifiesta de manera sobresaliente en la exquisitez de la palabra y en el arte de comunicar de manera distinguida con su voz. Una elegancia que nos acompaña desde hace ya 40 años y cuya carrera y obra vamos a tratar de desgranar en esta nueva entrega de podcast. Tengo el placer de saludar desde los micrófonos de La Voz de tu Vida al gran Luis Reina. Muy buenas, Luis. Hola, Pedro, buenas tardes. Muchas gracias por esta intro, Al César lo que es del César. Bueno, así te he definido yo, pero si tuvieras que hacerlo tú mismo, ¿quién dirías que es Luis Reina? Luis Reina es un tipo versátil, dúctil, que se adapta a lo que sea, interpretativamente hablando. ¿Y qué recuerdos tienes de tus inicios como actor? Porque si no me equivoco, tú de pequeño vivías dentro del recinto de un estudio de doblaje, ¿verdad? Sí, mis padres trabajaban en un estudio de doblaje y nosotros teníamos la vivienda allí, porque mi padre, aparte de que tenía, digamos, título de guardés, hacía muchas otras cosas de mantenimiento, entonces le ofrecieron vivienda y dijo que sí, y ahí poco a poco nos fuimos colocando todos. Desde mi hermana, que fue secretaria, mi hermano, que es montador de cine, y yo como actor. O sea que mis comienzos fueron pues con el bocata de nocilla, como además estaba el Tecnison, antiguamente estaba ubicado en la zona industrial de Alcobendas, pues yo por aquel entonces, recién llegados allí, no tenía muchos amigos, y entonces pues en vez de estar en la calle, aunque también lo hacía con la bicicleta y el balón y tal y no sé qué, pues cuando llegaba del cole, sobre todo muy al principio y tal, pues me bajaba con mi bocata de nocilla a las salas y me ponía a ver cómo doblaban. Entonces yo los referentes que tengo del doblaje son, pues como digo yo, mis antiguos elefantes, la flor y nata del doblaje de aquella época, ¿no? De pues Félix Acaso, Carlos Revilla, Claudio Rodríguez, Teófilo Martínez, Matilde Conesa, Lola Cervantes, Lola Herrera, Ángel María Baltanás, o sea, la creme de la creme. Entonces para mí fue un juego, lo asimilé como un juego. Y un día de repente llegó un director, se llama Jaime Chávarri, en una producción española, una serie que se llamaba Vestida de tul. Se olvidaron de convocar a alguien para que hiciera los llantos de un niño y yo estaba allí sentado al lado del técnico y me dijeron, ¿te atreves y tal? Y bueno, sí, me subí en una pedalina y bueno, pues lloré, y de ahí hasta hoy, desde ese día hasta hoy. Hace ya de esto 47 años. ¿Y cómo fueron a partir de ahí tus primeros pasos en la profesión, Luis? Pues mira, mis primeros pasos fueron, pues ya te digo, poquito a poquito, un aprendizaje, bueno, pues lento, porque evidentemente yo era un niño. Lo que pasa que a la par que es lento, como lo asimilas de otra forma, pues de repente yo pensé que en un momento dado, pues que eso me gustaba, me satisfacía, ganaba algo de dinero. Y cuando ya de repente compañeras mías, que en un principio eran qué niño tan mono, qué majo, qué bien lo hace, tal, no sé qué, vieron que en un momento dado el niño hacía de todo y se movía por todo Madrid y tal, pues de repente me tuve que hacer profesional con 14 años. Desde empezando a hacer el llanto del niño en Vestida de tul, pues luego haciendo botones, un repartidor de prensa en las películas de toda la vida, y luego ya pues empecé a hacer secundarios y luego ya pues ya con 14, 15 años hacía protagonistas y me acuerdo que doblaba Leif Garrett. Bueno, pues ya empecé a doblar pues de todo, luego ya la serie Fama, La Conquista del Oeste, en fin, hasta hoy. ¿Y qué diferencias crees que hay, Luis, entre aquel niño que empezaba y el profesional que eres hoy? Las diferencias, pues hombre, todas. La primera porque el doblaje, evidentemente, si no tienes una base interpretativa, pues no es lo mismo. Entonces yo por aquel entonces, a ver, siendo niño es más sencillo el aprendizaje, ¿vale? Y más con los referentes que yo tenía. Y luego ya pues con 15 años me fui con Lola Herrera a hacer 5 horas con Mario, estuve 6 meses de gira de teatro. Luego estuve en el María Guerrero, en el Centro Dramático Nacional, y quieras que no, el teatro te da una base interpretativa que es lo mejor, absolutamente lo mejor. Desde luego. Yo siempre he dicho además que el teatro es donde se curten los actores, no tanto en el cine.
A mí, yo siempre he dicho que me ha gustado más el teatro que el cine. El cine me parece que, como decía Fernán Gómez, nos pagan por esperar, ¿sabes? Y sin embargo el teatro levantas el telón y no te para nadie. Además, siempre lo he dicho, a mí lo que siempre me ha gustado es poner en pie una función, desde que empiezan con las italianas, que es el repaso de texto en todos los actores sentados a una mesa, que es algo muy bonito, y luego los ensayos, que es maravilloso, y luego ya pues el estreno, que es algo grandioso, y luego pues el día a día de una función, que nunca es igual, nunca dura lo mismo, a lo mejor se alarga 5 minutos, otro día se acorta 10, o sea, el teatro está vivo siempre. Y entonces, bueno, pues con esa base interpretativa, de lo que yo era de niño a lo que soy hoy, pues es un mundo, evidentemente. Después de 47 años te puedes imaginar. Está claro. Aunque siempre, yo siempre lo digo, en doblaje se aprende continuamente. Sí. Estás aprendiendo continuamente. Pero bien es verdad, Pedro, que del doblaje que yo conocí a lo que hacemos hoy no tiene nada que ver. Antes nos juntábamos en el atril, incluso que me acuerdo que nos reíamos porque hacíamos coreografías para entrar al micro y salir. Nos juntábamos incluso hasta 5 y 6 personas en el mismo take, ¿sabes? Entonces coincidíamos todos y, bueno, aparte de que lo pasábamos muy bien y que había un ambiente maravilloso, pues ahora, evidentemente, ya sobre todo con esto de la pandemia, aunque ya antes de la pandemia grabamos en banda, porque luego a la hora de mezclas es mejor y cada uno de los actores en banda, pues ya no es lo mismo. No es lo mismo decir amores a una compañera que no tienes al lado, Claro. ¿sabes? Que se nota, que esas cosas se notan a la hora de que fluya la interpretación, si tienes a tu compañera o a tu compañero, porque estás haciendo un take complicado de llantos y tal, si tienes a tu compañero que te está dando el pie y encima hay amistad con ese compañero y tal, pues hay una fluidez que eso se nota y se refleja. Ahora, pues lamentablemente, si llegas a las 8 de la mañana y eres el primero en empezar el capítulo o la película de turno, pues no tienes la referencia de ningún compañero. Entonces es muy frío el doblaje hoy en día. Es más rápido, pero es mucho más frío. Claro. ¿Y eso cómo se hace, Luis? Tú llegas a las 8 de la mañana, grabas tus takes y luego el siguiente que graba sus takes en la misma escena que tú, ¿qué hace? ¿Le ponen tu audio para coger volumen o tono? No, vamos, sí te lo ponen, pero cuando ya hay hecho algún compañero, pues el director, a la hora de escuchar el take, lo quiere escuchar completo, con todas las bandas que haya. Si en un take hay 3 personajes, pues si ya están hechos los 2 primeros, cuando yo, por ejemplo, hago el tercero, el director siempre quiere escuchar las otras 2 bandas, porque siempre hay que mover hacia arriba o hacia abajo alguna de las bandas para que no se pisen, para que se escuchen mejor, y siempre es conveniente escuchar el resultado de las 3 voces juntas. Claro. Oye, Luis, ¿y tú crees que con esto de grabar en banda aparte, crees que esto está perjudicando a las nuevas generaciones que salen de las escuelas y no están teniendo la oportunidad que tuvisteis otros de aprender con compañeros en el atril, que al final es importantísimo para ir cogiendo tablas, ¿no? Claro, evidentemente. Mira, ten en cuenta, yo, por ejemplo, aprendí a base de mirar, a base de ver el doblaje, y eso que muchas veces cuando yo ya más o menos me lo tomé un poco más en serio, tanto Carlos Revilla como los directores que había por aquel entonces me dejaban ya entrar en sala porque era uno de ellos. Entonces me decían, tú siéntate por aquí y escucha y ve cómo lo hacen los profesionales. Entonces yo recuerdo, por ejemplo, que la técnica que yo sigo ahora, aunque ya te digo que con los nuevos medios para doblar y tal es otra historia, no tiene nada que ver, porque antes era magnético y se hacían varios ensayos, ahora todo va mucho más deprisa. Yo, por ejemplo, para ver a Ángel María Baltanás, que para mí ha sido el rey del doblaje, era el número 1, yo me ponía, digamos, como de perfil a él, ¿vale? Yo le tenía a él de perfil, porque era un tipo que nunca se aprendía el texto, que es lo que me pasa a mí y a muchos otros compañeros míos de la antigua escuela. Porque yo ahora tengo compañeros que se aprenden el texto y para mí eso es, vamos, me parece un prodigio. Y este hombre leía, tenía un sentido del ritmo prodigioso y leía continuamente y levantaba los ojos, bajaba los ojos al guión, levantaba los ojos a la pantalla y así continuamente. Hasta el hecho de, te voy a contar una anécdota, se lo llevaron a Barcelona para doblar el primer Paul Newman que iba a doblar. Sí. Y el director, no recuerdo nombre, le apagó la luz del atril. Y entonces le dijo,
Ángel Mari, va take. Y Ángel Mari, cuando entró el take, se quedó callado. Y le dijo, Ángel Mari, perdona, ¿qué va take? Y dijo el otro, es que sin luz no puedo leer. ¿Es que usted lee? Y dijo él, sí. Entonces le encendió la luz y era una máquina de sincronizar. Una máquina de sincronizar. Veía la sincronía a la primera. Entonces, todo eso ha cambiado un poco ya, porque ahora pues, incluso ya, Pedro, no tenemos ni atril. Hay muchos estudios que no tenemos ni atril por la pandemia. O bien trabajamos con un iPad que está colocado sobre pues un atril de músico a veces, pero hay otros que ya tenemos el texto, ni siquiera en un iPad, lo tenemos en una pantalla y en otra pantalla, en el lado margen derecho, en el margen izquierdo, tenemos la imagen. Y eso, de cara a las nuevas generaciones, sí les está perjudicando porque se tienen que adaptar de una forma más rápida. ¿Sabes? Porque antes tenías un texto que era el guión y luego, evidentemente, tenías al compañero de turno y tal, no sé qué. Entonces, como decía José Ángel Juanes, que es uno de mis grandes maestros también, simplemente por el roce, por la ósmosis, pues evidentemente pillabas cosas. Ibas aprendiendo de una forma más rápida. Ahora mismo, por ejemplo, yo siempre he dicho, por ejemplo, mi hijo se está dedicando a ello, está haciendo un aprendizaje y tal, y yo le dije, el mejor aprendizaje es que te vengas conmigo o con tu madre, que también se dedica a ello, y es que nos veas cómo lo hacemos y para que puedas estar viendo a otros actores, no solamente a mí y a tu madre, sino que puedas ver a otros actores, y es la mejor escuela. Pero, lamentablemente, ahora con esto de la pandemia no podemos estar más de 2 o 3 personas en sala. Entonces ya no puede entrar nadie a ver. Claro. Bueno, pues vamos a ver si poco a poco se va normalizando todo esto y por lo menos volver a empezar a doblar ambientes con varias personas en la sala. Que luego es curioso, ¿no? Que muchos de esos ambientes luego a lo mejor ni se escuchan en el resultado final. Efectivamente, hay muchas cosas que luego entre el soundtrack, música que pueda tener debajo, tal, no sé qué, hay cosas que ni se oyen, pero ahora, por ejemplo, Netflix te obliga a hacer hasta las respiraciones, que yo hay veces que digo, o muchos originales, ¿sabes? Hay peleas y gritos y tal que puedes coger del original, no es necesario hacerlo, pero quien paga manda y de repente llega Netflix y te dice que hay que ceñirse a lo que ellos digan, pues no queda más remedio que hacerlo, pero hay muchas cosas que se podrían coger del original porque no hay ningún diálogo por medio. Y a la hora, por ejemplo, de una pelea, de gestos de correr, de tal, de no sé qué, siempre quedará mejor cogiendo el original, que es lo que se ha hecho toda la vida. Pero ahora te obligan a hacer, pues desde hasta los besos, las respiraciones de los besos, hasta, pues yo qué sé, cuando están, bueno, los suspiros, porque si están muy en primer plano, vale, pero hay muchas veces que dices, si esto ni se va a oír, pero bueno, hay que hacerlo todo. Cada uno con sus normas, está claro. Oye Luis, para no dejar nada en el tintero, a colación de lo que contabas que decía Fernán Gómez que en el cine os pagan por esperar, no sé si es percepción mía, pero en los trabajos, o en algunos de ellos, en los que has intervenido en series o en películas como actor de imagen, me da la sensación de que no disfrutas tanto como en cambio sí disfrutas haciendo doblaje. ¿Es así realmente? A ver, hay cosas que sí he disfrutado y otras cosas que bueno, que a lo mejor el papel no me gustaba o tal, pero bueno, simplemente por aprendizaje lo hacía todo, ¿no? Pero siempre me ha gustado más hacer teatro que cine. Aunque bien es verdad que luego han hecho cosas en cine que me lo he pasado bien y que creo que el resultado estaba más o menos, pero siempre me he sentido más seguro en una sala. ¿Por qué? Porque empecé en una sala. Además es que yo tengo una cosa siempre que cuento cuando me hacen entrevistas. Yo nunca he tenido, pues como te diría, esa fijación como han tenido otros actores, esa vocación desbocada, ¿no? Como me acuerdo cuando hicimos Eduardo II de Inglaterra, que compartíamos con Antonio Banderas, hacíamos un personaje y estábamos en el mismo reparto con Antoñito Banderas. Antoñito en el camerino me decía, joder, Osito, es que yo me vine de Málaga, tío, con una maleta y 1.500 pesetas y tal, no sé qué. Yo nunca he tenido esa vocación, pero porque yo empecé con 9 añitos, era un niño, y bueno, pues ¿te atreves a hacer esto? Va, pues sí, ¿sabes? O sea, yo esa vocación de actor la he desarrollado tiempo más tarde, pero tampoco a un 100%, ¿sabes? O sea, no es una cosa que yo dijera, es que o hacía cine y teatro, que era mi pasión. No, lo fui haciendo porque me iban surgiendo las cosas. Y me sentía mucho más seguro en una sala de doblaje que en un set, por ejemplo, de televisión o en
o en una sesión de cine, ¿sabes? Si eres muy observado, a lo mejor te has podido dar cuenta, pero yo sí, yo me he dado cuenta porque había cosas que, pues esto hay que hacerlo porque, vamos a hacerlo, ¿no? Pero tampoco era una cosa de decir es que hubiera, pagado por hacerlo. Pero sí, me sentía mucho más a gusto en una sala porque era mi medio era el doblaje. De hecho, cuando hemos hecho cosas y ha habido que doblarlas, porque hasta hace poco no había sonido de referencia, que es el sonido que tenemos ahora en las películas, en las españolas y tal, no sé qué. La inmensa mayoría de las películas españolas, como el sonido directo no era muy bueno, había que doblarlas. Y cuando ya pasábamos del rodaje al doblaje, yo era capitán general, yo ahí tenía una maestría que se notaba una barbaridad, e incluso ayudaba a mis compañeros. Con Antonio Banderas, con Antoñito, por ejemplo, en el joven Mussolini, que yo creo que ahí él se dio cuenta de que no sabía lo que era que no sabía lo que era la técnica de la sincronización, y se dio cuenta de que le quedaba un poquito grande el interpretar y sincronizar a la vez. Claro. Entonces ahí se dio cuenta de que era mejor que le doblaran, aparte porque la cantidad de trabajo que estaba haciendo fuera también. Y entonces es que doblarse a uno mismo también es complicado, ¿sabes? Entonces, pues de repente yo llegaba del rodaje y nos metíamos en sala. Era capitán general, ya te digo, tenía una maestría que, claro, porque me había criado en una sala. Claro. Que de hecho, si no me equivoco, a ti en su día te propusieron para doblar a Antonio Banderas, ¿verdad? Sí, nos probaron a José Luis Gil, a Pachi Aldeguer, que es el que le dobla actualmente, y a mí, en sincronía, me acuerdo perfectamente, sí. Y eligieron a Pachi. Que oye, no lo vamos a negar, hace un trabajo estupendo, Pachi. No, Pachi es un monstruo, aparte de es un buen amigo mío y un gran profesional. Sí. Bueno. Y tiene una voz muy particular que yo creo que a Antonio le va muy bien. Totalmente de acuerdo. Oye Luis, al principio decíamos que tus doblajes se caracterizan por la elegancia que imprimes en ellos normalmente. Sin embargo, tu ductilidad te ha permitido interpretar papeles en estilos radicalmente diferentes, como pueden ser Troy McClure y Apu en Los Simpson. ¿Cómo se consigue eso? Es decir, ¿cómo eres capaz de modular tu voz de formas tan diversas sin que parezca que, por ejemplo, Kevin Bacon y Troy McClure tengan la misma voz en español? Pues por lo que te decía cuando me has dicho que me definiera a mí mismo como profesional, pues dúctil, teniendo una ductilidad y quizá experiencia, y que te atreves con todo, porque yo me acuerdo que Carlos Revilla, cuando llegaron los Simpson, y anteriormente con otras series que te comenté el otro día cuando hablamos por primera vez de Los Primos Lejanos y tal, pues cuando de repente te llegan dos señores de Canal Plus y te dicen hay que hacer unas pruebas de doblaje para este personaje que es de origen griego, yo me quedé a cuadros, o sea, me volví azul como un pitufo. ¿Cómo? Yo no tengo ni pajolera idea de cómo es. Ahora tenemos quizá un poco la referencia corta del croña que croña de Danone, Sí. pero yo no tenía ni idea de cómo era el acento griego adaptándolo al castellano. Digo, es que no tengo ni idea. Y bueno, pues hice algo y Carlos Revilla dijo, dale el personaje a Luisito, que para él era, bueno, él me llamaba Luigi, dale el personaje a Luigi que este lo saca adelante porque es un buen actor y lo que le pongas te lo saca. Y mira, Pedro, te confieso que los 5 primeros capítulos, incluso creo que llegamos hasta el 10º, que hicimos como 150 capítulos de esa serie, que tuvo mucho éxito por aquel entonces. Los primeros capítulos me salía acento gallego, mexicano, Claro. De todo menos lo que yo quería. Y de repente un día le quité las R's y luego llevando, digamos, modulando muy hacia la cabeza, como decimos nosotros, que es aflautando mucho la voz, y de repente dije, ya no voy a decir Primo Larry, ahora voy a decir Primo Larry. Y fue un bombazo. Mandaron felicitaciones de Canal Plus por aquella serie y de todo. Y luego Los Simpson, pues Apu es primo hermano de Valky Bartókomous, que era el de Primos Lejanos, pero con un giro un poquito árabe, por decirlo de alguna forma. Sí, bueno. Entonces es ductilidad, o sea... Y luego dentro de Los Simpson hubo varios capítulos que los protagonistas eran Sting, Michael Jackson, y también los hice yo, aún haciendo a Troy McClure y a Apu. O sea, que imagínate que a lo mejor en un capítulo hacía 4 y 5 voces. Llámale osadía, valentía, experiencia, llámalo X.
Eso luego realmente no hay tanta gente que lo haga, ¿eh? Me estoy acordando precisamente de algún capítulo de Los Simpson, donde Perucho dobla al jefe Bigum y a Moe, y hablar en un take Perucho con Perucho, y es que no parece la misma persona. No sé si tú te acuerdas, Luis, de algún capítulo en el que te hayas dado la réplica a ti mismo, porque tiene que ser súper curioso. Pues en Los Simpson no recuerdo, pero sí en alguna película he tenido que doblar en el mismo take a los dos personajes. No me acuerdo de título, no me preguntes título y tal, pero sí se ha dado, a lo mejor que estás doblando unos gemelos en alguna película y van vestidos distintos y son distintos. A lo mejor uno es un poco rockero y el otro va vestido con traje y tal, no sé qué, y tienes que cambiar un poco tal, y sí me he tenido que dar la réplica a mí mismo. Y no sé si con Troy McClure hicimos algo que tenía que preguntar a alguien, hacía una entrevista y yo tenía que contestar, es que pero no lo recuerdo, eso que hace muchos años ya, Claro. pero lo que sí te puedo asegurar es que nos lo pasábamos muy bien doblando Los Simpsons. Y tanto. Oye, ¿y cómo era ser dirigido por Revilla? ¿Qué recuerdos tienes de las temporadas en las que estuviste en la serie? Bueno, yo es que con Revilla fue uno de mis primeros maestros, por no decir el principal, porque Carlos Revilla era el director artístico de Tecnisón, Sí. que era donde yo vivía. Entonces yo recuerdo que cuando él vio que yo despuntaba ya como actor con 12, 13 años y me veía más o menos con inquietudes, pues me enseñó lo que era el mundo del ajuste, el ajuste y la dirección. Evidentemente con 12 años yo no podía dirigir, Claro. pero él sí me enseñó cómo se ajustaban los diálogos. Entonces yo me acuerdo que él, aparte de un dominio del idioma maravilloso y muchísima cultura, que es lo que se necesitaba en aquellos años para dirigir, Sí. él me cogió como cierto cariño, es como que me apadrinó. Luego hubo otros actores maravillosos como el Luis Martín Carrillo, padre de Luis Manuel, Sí. que también fue el que me hizo profesional con 14 años, Rafael de Penagos, Claudio Rodríguez, una serie de actores como que eran pues como mis tíos, ¿sabes? Porque me habían conocido desde niño. Claro. Y yo, pues eso, ya cuando me fui a la mili, por ejemplo, pues tengo, como decía, y como dice el pobre, le decía Penagos también, eres el único personaje de la historia del doblaje que ha hecho un take en pijama, vestido de militar y vestido de civil. Qué bueno. El único. Digo, pues sí, efectivamente. Digo en pijama, Pedro, porque había en la serie Fama y en otras series, que yo estaba fijo en esas series, pues yo si tenía un take a las 8 de la mañana y el siguiente a las 10:30, yo me levantaba con mis 13, 14 añitos. Me acuerdo que ya lo fue motivo de coña, porque lo hice un poco a posta. Fui, hice el take en pijama y me volví a la cama. Y luego cuando estaba haciendo el servicio militar, como seguíamos con otras series y con Fama sobre todo, me acuerdo, pues a veces llegaba tan apurado del cuartel que tenía que entrar en sala vestido de militar. Y hacía la serie vestido de militar. Qué bueno. Y José Ángel Juanes, que era el director de Fama, pues se tiraba de risa, claro, me decía, fíjate, que viene en pijama. Digo, claro, José Ángel, si es que ahora me voy a la cama, que luego hasta las 10:30 no tengo el siguiente take. Vale, pues venga, hazlo y vete a la cama. O sea, cosas que evidentemente porque era un niño y tenía la vivienda allí en el estudio. Sí. Pero es una anécdota. Buenísima. Por cierto, hablando de direcciones, una de las series en las que has trabajado últimamente es Los Originales, cuyo grueso se dobla desde Barcelona, a excepción de unos pocos personajes que, por continuidad de su antecesora Crónicas Vampíricas, los dobláis desde Madrid. ¿Hay alguna diferencia cuando doblas algo de otra ciudad? ¿Te dirige alguien desde el estudio en Madrid? ¿Recibes instrucciones, en este caso, de la directora, de Teresa? No, Teresa lo que sí nos dijo los primeros capítulos que hicimos sin el director en Madrid, porque Los Originales empezó doblando en Madrid. Luego no sé qué pasó, por un problema de ajustes y que el director que lo llevaba por aquella época se negó a trabajar con el ajuste de otra persona y tal, no sé qué, dejó la dirección. Sí. Y entre Cholo, Olga y tal nos pusimos de acuerdo y nos dijeron, si queréis hacerlo en Madrid no vais a tener director. Entonces pues no teníamos director. Entonces nos tenemos un papel que es una guía de los nombres, de cómo tenemos que decir los nombres para que cada uno lo diga como se dice en el original normalmente. Y entonces Teresa nos hace las listas. Si tienes alguna duda, yo cuando he tenido alguna duda así seria la he llamado
que es un encanto de mujer, Teresa, me la ha resuelto y seguimos trabajando, pero no tenemos a nadie en sala, lo hacemos nosotros. Estamos el técnico y Cholo, David, Olga y yo, que creo que somos los que lo hacemos desde aquí. Y felicidad. Efectivamente. Bueno, pues mira, te voy a contar una anécdota a colación de esto de la pronunciación de los nombres. Hay un capítulo en el que entra un personaje que digamos que se llama Celeste, pues tú personalmente la llamas Celeste y en Barcelona la pronuncian Celeste. No me extraña, porque, fíjate, te voy a decir, mi personaje se llama Elijah, ¿vale? Pues hay muchas veces que yo lo he oído de compañeros que ya han hecho su banda, que le llaman Elijah. Sí. Y claro, yo de repente me giro al técnico y le digo, ¿cómo? Pero yo no soy Elijah. No sé, dilo de las dos formas y a ver qué pasa. Y entonces es como de, bueno, pues hacemos las dos formas. Entonces cuando a mi personaje le pregunto, ¿cómo te llamas? Y digo, Elijah o Elijah, depende. ¿Sabes? No sé, hay veces que cosas que se escapan. Que ahora es raro, que se escape algo, pero sí. Me extraña que yo dijera Celeste, pero bueno, si tú eres seguidor de la serie... Sí, pero bueno, es un personaje pequeñito, así que no tiene importancia. Luis, para ir finalizando, ¿de qué te sientes orgulloso a lo largo de tu carrera profesional? ¿De qué me siento orgulloso en mi vida profesional? Pues yo creo de haber estado, de codearme en los atriles y en las tablas de escenarios con la cantidad de grandísimos actores y de buenos amigos con los que me he codeado a nivel profesional. Sobre todo me quedo con eso, con el periodo de aprendizaje que yo tuve siendo niño, de cómo con el cariño que me trataba todo el mundo, mis compañeras, mis compañeros, todos los que te nombraba anteriormente y los que tengo ahora, ¿no? Que tengo grandes amigos en esta profesión. Y yo creo que me voy a quedar con eso, porque a nivel profesional, pues a la hora de decir que con qué trabajo te has sentido más realizado, tal, no sé qué, pues yo siempre lo digo, hay una serie fantástica, se llama Hermanos de Sangre, Sí. que fue de un trabajo ímprobo, ¿sabes? O sea, había gritos porque eran las trincheras, bombas, tiros. Recuerdo sobre todo el tan nombrado ¡Sanitario! ¡Sanitario! Y era una serie tan sumamente real, tan sumamente realista, que me lo tomé tan en serio, que me llegué a quedar afónico más de una vez. Y también me quedo con los doblajes que hago de Kevin Bacon, que aunque ahora hay muchas películas que llegan a Barcelona y la dobla también otro compañero allí, pero cuando quedan aquí en Madrid las hago yo. Y es que es una maravilla doblar este tipo de actores, porque como son tan buenos, con que te dejes llevar, te sale solo. Sin embargo, doblar a un mal actor es muy complicado. Pueden llegar a hacer pausas que dices, ¿cómo es posible que puedas hacer en una misma frase 3 y 4 pausas? Y coges a un gran actor, como puede ser Damian Lewis en Hermanos de Sangre, o a Kevin Bacon en las cosas que hace y que le he doblado, que es una delicia, es que lo dicen todo, como decimos nosotros, por derecho, ¿no? Se saben el texto y interpretan, y es una gozada doblarles. Desde luego que sí. Pues Luis Reina, por mi parte ha sido un auténtico placer tenerte con nosotros aquí en La Voz de tu Vida. Muchas gracias, y la intro te la firmo, ¿eh? Eso está bien. Pues lo dicho, Luis, muchísimas gracias y sobre todo por ser parte importante de la vida de tanta gente gracias a tu voz. Pues muchas gracias, Pedro. Oye, tengo pendiente lo de la foto, ya me dirás cómo lo hacemos para dártela. Esto en el podcast van a decir, ¿qué pasa? ¿Que le va a dar una foto? No, es que tengo una foto firmada por el personaje de Elijah de los originales, y a ver cuándo me dices tú para dar la sorpresa a quien tú ya sabes. Pues cuando tú digas, te invito a tomar algo cuando puedas y seguimos charlando. Eso está hecho. Un fuerte abrazo, Luis. Un abrazo muy fuerte, gracias por todo.